¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Vamos a subir un video más de nuestro seminario de Hegel y en esta ocasión explicando, comentando uno de los capítulos, una de las partes más complicadas, más difíciles y también al mismo tiempo una de las partes más interesantes del libro, ¿no? De la fenomenología del espíritu. En esta ocasión vamos a hablar de la certeza y la verdad de la razón, ¿no? Ya profundizando, avanzando en nuestro seminario, en nuestra lectura, hemos llegado ya a dar cuenta de la certeza y la verdad de la razón, ¿no? Bien, bueno, un poco para comenzar, comentemos brevemente qué es lo que entiende Hegel por el concepto de razón. Ahí Hegel va a apuntar que entiende cuando la conciencia tiene la certeza de que ella es toda la realidad. Ahí es que se configura la idea de razón. Una idea, pues, que Hegel va inmediatamente a vincular con el idealismo. Para Hegel, pero también históricamente podemos vincular a la razón con el Renacimiento, con la época moderna, con el afán de conocer, de salir al exterior y dar cuenta de lo que hay. Ya, pero todo esto para Hegel tiene como base, tiene como presuposición el idealismo, ¿no? La presunción de que la conciencia es toda la realidad y que la conciencia tiene que reconocerse, tiene que encontrarse, tiene que hallarse en el mundo, ¿no? Que el mundo debe devolverle la racionalidad a la conciencia para que así pueda ser razón, pues, ¿no? Muy bien, esa es un poco la idea y ahí pues en lo que Hegel entiende por idealismo hay que tener en cuenta tanto los dos filósofos alemanes, ¿no? Que Hegel siempre referencia como son Kant y Fichte. Esto es interesante porque entonces el idealismo habría que entenderlo, claro, como una teoría epistemológica, nociológica, ontológica, sí, pero también la condición para apropiarse del mundo, también la condición para que el sujeto, para que la conciencia haga suyo, ¿no? Haga efectivo el mundo, ¿no? Muy bien. Ese es el esquema de la primera parte, que es justamente la razón observadora, ¿no? La razón, vamos a ver, tiene tres secciones. La primera parte es justamente la razón observadora y a su vez está, digamos, vinculado también en estas tres partes, ¿no? A, B y C. La observación de la naturaleza, la observación de la autoconciencia en su pureza y su referencia a la realidad efectiva externa, la observación de la referencia a la autoconciencia en su realidad afectiva inmediata, ¿no? Bien, vamos a comenzar, vamos a comentar todo este bloque de temas, de conjunto, de desarrollos que son muy interesantes y, como ya hemos comentado, muy complejos. La complejidad de toda esta parte tiene que ver con el hecho de que Hegel está referenciando la ciencia de su época, la ciencia de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y ciencia que a su vez tiene también influencia del romanticismo, ¿no? De las concepciones que en ese momento estaban desarrollándose en Alemania. Y claro, al, digamos, tener pues estos referentes, un poco son cosas que el lector contemporáneo no tiene a la mano y que pueden resultar confusas, ¿no? Bien, sin embargo, vamos a ir explicando algunas cosas. Muy bien. Vayamos con la observación de la naturaleza. En esta parte, Hegel se va a centrar sobre todo en la naturaleza, digámoslo así, en su aspecto de lo vivo, de lo orgánico, ¿no? Hegel va a tener en cuenta las plantas, animales, la naturaleza, si queremos, en su aspecto dinámico, ¿no? Eh, es por ese motivo que hay que tener en mente aquí, pues, los diferentes naturalistas de la época de Hegel, ¿no? Su contexto del siglo XIX, principios del siglo XIX y fines del siglo XVIII. Muy bien, y un poco lo que va a decir, ya, pensemos que la razón observadora es la razón teórica, la razón que hace ciencia, la razón que conoce el mundo, ¿no? Aquí hay que pensar, pues, en la modernidad, y justamente esta idea de que la razón observa, la razón teoriza. Ya, pero un detalle importante, en esta teorización, la razón, quiera o no, de alguna otra forma cosifica, de alguna otra forma hace que su objeto se vuelva permanente, ¿no? Al visualizarlo, la visualización misma quiere destacar el componente de lo que permanece. Muy bien. Y en ese sentido, pues, frente a la naturaleza, lo primero que la razón observadora hace es describe, ¿no? Y puede Hegel acá dice que puede describir un montón de cosas, que la descripción
imaginación es infinita, que se puede describir plantas, animales, entrar en sus detalles, volver a la descripción, etcétera, ¿no? Que es una primera parte que es bastante abundante. Pero luego de ello, la razón pues busca la clasificación, busca diferenciar a los seres vivos unos de otros por alguna cosa que los diferencie entre sí, entre unos y otros, o por alguna característica general que les haga destacar del entorno de la vida, ¿no? Pero un poco la idea es que la ciencia, luego de describir, busca clasificar. Pero para que esta clasificación sea válida, para que sea una clasificación acorde con la cosa misma, pues debe apelarse a un sistema de la naturaleza, ¿no? A una comprensión ordenada, sistemática, una comprensión pues fundamental de la naturaleza. Y es por ese motivo, ¿no? Para darle fundamento al sistema de la naturaleza, es que la razón ahora pretende encontrar leyes de la naturaleza, ¿no? Encontrar pues leyes que puedan regir el orden, el curso, ¿no? El proceso de la naturaleza. Y ese es un aspecto muy interesante, un aspecto que si recordamos, Hegel ya trató en la sección conciencia, justamente en la parte, pues, fuerza y entendimiento, ahí hay una larga explicación, una larga digresión de qué significa la naturaleza. Recordando un poco eso, hay que considerar lo siguiente, que Hegel en fuerza y entendimiento veía que el mundo fenoménico es complejo o es dinámico, que aparece y desaparece, que el mundo fenoménico se da por un juego de fuerzas y que la ley lo que busca es reflejar el mundo fenoménico, pero al hacerlo solamente lo hace unilateralmente, solamente capta el aspecto de lo que se muestra, lo que aparece, lo que es. Sin embargo, el juego de ser y no ser, de aparecer y desaparecer, no lo capta la ley. Bueno, y aquí vamos a ver que pasa lo mismo. Aquí Hegel un poco va en varios análisis, va a mostrar pues que es imposible encontrar leyes en la naturaleza, porque la naturaleza, ¿no? Refiriéndonos sobre todo a lo vivo, al mundo orgánico, plantas, animales, es algo que aparece, desaparece, se muestra, se oculta, es demasiado dinámico, tiene demasiada complejidad, ¿no? Hay un momento en el que Hegel introduce, ¿no?, el concepto de teleología, un poco para tratar de comprender este mundo vivo, concepto importante para el liderazgo alemán, sobre todo si pensamos en Kant y en su obra Crítica del Juicio, donde se desarrolla justamente todo ese tema. A propósito del concepto de teleología, Jean Hippolyte, en el comentario de esa sección, hace una distinción importante. Jean Hippolyte va a decir lo siguiente: hay que ubicar a Hegel en una suerte de término medio. Hegel está en una suerte de punto donde está criticando el mecanicismo moderno, está criticando el mecanicismo de Newton, ¿no? Esto de comprender la naturaleza como una máquina, como un mecanismo que se mueve de forma pues inercial, un mecanismo sin vida y demás, ya. Pero tampoco Hegel quiere caer en el romanticismo organicista, que digamos puede ser atribuido a Schelling, a Goethe, ¿no? Una visión de la naturaleza donde, ¿no?, lo absoluto está en la naturaleza, donde la naturaleza viene a ser una suerte, pues, de dimensión en la que lo absoluto se reconoce a sí mismo, ¿no? Hegel tampoco quiere eso, tampoco quiere que la naturaleza, ¿no?, sea, por así decirlo, maxificada, ¿no? Divinizada, no, no. Y por ese motivo, pues Hegel sí propone una visión, digamos, organicista de la naturaleza, pero que es el peldaño previo a la reconciliación del absoluto, en el espíritu. La naturaleza va a tener razón, sí, pero una razón disminuida, una razón que no satisface los requerimientos de la razón observadora. La naturaleza va a tener un orden, una armonía, pero no son los que buscan, no son un orden y una armonía racionales como tal, ¿no? Tiene un desarrollo, pero un desarrollo cíclico, repetitivo, y es una visión que ya Hegel trabaja en otros textos. En donde más puede encontrarse la visión hegeliana de la naturaleza es sin duda alguna en la enciclopedia, pues no, justamente en la sección Filosofía de la Naturaleza, donde ahí ya sistemáticamente da cuenta de todo esto. Bien, pero algo de eso también encontramos en esta parte de la fenomenología, una visión en la que la naturaleza es imperfecta, la naturaleza no cuaja y donde la conciencia no puede verse a sí misma, no puede encontrar la razón.
la razón, la racionalidad que busca, pues, ¿no? Muy bien, y luego Hegel, pues, claro, introduce, pues, aquí varios conceptos, ¿no? Lo orgánico, lo inorgánico, como ya vimos, ¿no? Hegel ahí da cuenta de las relaciones entre lo inorgánico y lo orgánico. Lo inorgánico sería el medio ambiente, el mundo, los elementos, y destaca la relación que hay entre el ser vivo, ¿no? Que sería lo orgánico. Es un pasaje muy interesante, que, claro, da pie, pues, a ver cómo Hegel, si bien de forma crítica, ha recogido muchos aspectos de la filosofía romántica de la naturaleza, ¿no? Bien, y en estas análisis que hace Hegel, en esas explicaciones, claro, resulta que llega un punto en donde da cuenta de que los organismos tienen un lado interno y un lado externo, ¿no? Lo externo y lo interno, que a su vez, tanto lo externo como lo interno tienen su interno y externo. Muy bien. Y en esa es una parte muy interesante porque Hegel va a entender que lo interno de los organismos puede entenderse con los conceptos de sensibilidad, irritabilidad y reproducción. Y a cada uno le corresponde un sistema. Y un poco a partir de ahí Hegel analiza, ¿no? Analiza, describe, muestra cómo estos sistemas, ¿no? Se expresan, cómo esos sistemas salen fuera de sí. Y son análisis muy interesantes, complejos, pero muy interesantes, que dan cuenta de la profundidad en la que Hegel se había empapado, ¿no? Con los temas propios de las ciencias naturales. Es que a veces se suele obviar eso, se suele obviar que Hegel era un gran conocedor de las ciencias naturales, de las ciencias en general de su época, pues no. Muy bien, entonces, bueno, pero todo esto, sin embargo, pues tiene un saldo negativo. No se puede encontrar leyes en la naturaleza. La naturaleza no se amolda a una visión legaliforme. La naturaleza orgánica, viviente, etcétera. Bien, por ese motivo, fíjense, hay un paso bien interesante, ¿no? Hegel, si, entonces la observación en la naturaleza, si queremos animal, pensando en el vegetal, en el animal, etcétera, no puede encontrar estas leyes que serían muestra de la racionalidad, de la razón, porque recordemos que la conciencia quiere reconocerse en en el mundo, ¿no? Que tiene la pretensión de hacer toda la realidad, claro, debe reconocerse, ¿no? Ahí, por medio de la razón, pero no puede hacerlo al menos en la naturaleza biológica, animal, ¿no? Etcétera. Bueno, ahora Hegel dice que la razón observadora va a pretender hacer eso mismo, pero ya no en las plantas y animales, sino en el propio ser humano, en la autoconciencia. La naturaleza, ahora que se va a tomar en cuenta, es la que le corresponde al hombre, pues no, digamos el aspecto físico, biológico del ser humano. Y lo que Hegel va, entonces, claro, va a decir, ahora pasamos a la observación de la autoconciencia. Y lo primero que la autoconciencia tiene frente a sí cuando se observa son las leyes del pensamiento. Y esta parte es muy interesante porque puede entenderse como una crítica a la lógica formal. Hegel va a decir que la razón observadora quiere ver la forma, el mecanismo del pensamiento, pero lo que encuentra que es algo vacío, algo superficial y algo donde no está la razón, donde no se encuentra lo racional que se está buscando, ¿no? Y despacha rápidamente esto, y es muy, muy interesante, porque es una crítica a entender la lógica como si fuese una suerte de reglas del pensamiento, una suerte de algo así como normatividad propia de cómo pensamos. Esta concepción yo la he encontrado en otros filósofos, ¿no? Muchos filósofos del siglo XIX hablaban de la lógica como una suerte de reglas del pensamiento. Inclusive Otto Weininger, el autor de Sexo y Carácter, tiene una parte de su texto que se llama algo así como la moral del pensamiento, de referirnos a la lógica, ¿no? A que las reglas, la normatividad, ¿no? Era una suerte de moral, ¿no? Y también, si no me equivoco, algunos filósofos más, ¿no? También han entendido la lógica como una suerte de reglas del pensamiento. Bueno, Hegel critica esto, dice que serían reglas abstractas,
abstractas, vacías, que hacen, que obvian el contenido, que es justamente lo importante en la lógica. Y por ese motivo, ya en textos como La ciencia de la lógica, Hegel va a desarrollar una lógica, pero una lógica del contenido, una lógica que tome en cuenta la cosa misma del pensar, no una lógica vacía, abstracta, que es justamente la que desdeña en este punto, ¿no? Muy bien, luego Hegel, en esta misma sección, ¿no? Va un poco tomar la tesis que dice, ¿no? Que estas reglas del pensamiento pueden verse influenciadas, determinadas por el contexto, por las costumbres, por la cultura, por la geografía, y lo que muestra es que es una tesis bastante superficial, que no explica nada, que puede que sí, puede que no. En ese sentido es una cosa aleatoria y muy interesante, porque entonces, pues, Hegel también está adelantándose a criticar algunas explicaciones posteriores que querían encontrar la determinación de por qué un pueblo, una cultura piensa así o de otra forma por el mundo externo en el que viven. Pues no, muy interesante que Hegel al menos se haya dado cuenta de que el pensamiento, la manera de pensar, no se explica por esos métodos o por esas referencias externas. Bien, de esta forma pasamos pues a la sección C, observación de la referencia de la autoconciencia a su realidad efectiva inmediata, la fisionomía y la frenología. Un capítulo que es de verdad bastante interesante, un capítulo bastante polémico y creo yo vivo y contemporáneo, ya por lo que vamos a comentar en breve. A ver, Hegel un poco va, ahora estamos analizando, ¿no? Buscando las leyes que puedan darse cuando observamos al ser humano, a la autoconciencia. Muy bien. Vimos que en el pensamiento no es posible establecer estas leyes, que tampoco en la vinculación del entorno, ¿no? Del mundo, ¿no? Cultural, tampoco con el pensamiento hay una vinculación. Bueno, pero Hegel ahora va a analizar el cuerpo. Veamos si desde el cuerpo puede haber algo así como unas leyes que puedan decirnos por qué el hombre es como es, cuál es su esencia, ¿no? Muy bien. Y lo que va a revelar aquí Hegel es que, en primer lugar, toma en cuenta algo que ya vimos, ¿no? Que esta famosa ley de que todo lo interno se hace externo. Esa es un poco la pauta que va a seguir. A ver, si tomamos en cuenta que todo lo interno se hace externo, veamos qué es lo interno en el hombre y cómo se expresa, cómo se manifiesta, cómo sale fuera de sí. Y un poco le lleva a tomar en cuenta lo que hoy en día podemos llamar pseudociencias, lo que hoy en día podemos llamar explicaciones de repente alternativas a la ciencia. Hegel aquí a mencionar la astrología, la quiromancia, ¿no? Como formas que han intentado explicar al ser humano, al hombre, pero desde lo externo, ¿no? Desde los astros o desde alguna contingencia, etcétera. Muy bien, pero a Hegel le va a llamar la atención muchísimo la fisionomía digamos así, conocimiento, entre comillas, o acercamiento, ¿no? En el que se supone que el rostro humano dice algo del carácter de la persona. Es decir, como algo externo, como el rostro, las facciones, etcétera, son la expresión de alguna esencia interna, de alguna cosa interna. Esta idea es muy antigua. Ya en textos como los de Platón podemos encontrar alusiones, ¿no? A cómo el alma se expresa en el semblante, en el rostro. Y ya durante la Edad Media, por ejemplo, hubo todo un intento, ¿no? Que muchos filósofos tuvieron en cuenta de hacer algo así como cuadros, como comparaciones, ¿no? De dar cuenta de cómo la expresión física, ¿no? El semblante podría manifestar ciertos rasgos de la personalidad. Bueno, Hegel va a negar todo esto, va a decir que esto es bastante débil en cuanto a argumentos. Y la forma en que argumenta Hegel, en que critica Hegel el tema de la fisonomía, se parece muchísimo a David Hume. David Hume, recordarán ustedes, amigos, amigas, cuestionaba el vínculo causal entre dos eventos, pues no, el que si pasa A, esto sea la causa de que pase B. Bueno, Hegel recurre a una argumentación similar, ¿no? Diciendo que estas vinculaciones que hacen los fisonomistas, ¿no? Se parecen mucho, ¿no? A las, entre comillas, relaciones que hace el sentido común, ¿no? Siempre que, no sé, preparo tal alimento, llueve, ¿no? O siempre que pasa, no
sé, digamos, el autobús, sucede que me voy a dormir, ¿no? Etcétera. Ya, ese tipo digamos, de enlaces causales, ¿no? Que serían más bien asociaciones, ¿no? No causalidad, serían los que estén en la base de la fisionomía, ¿no? Y en esta parte también Hegel menciona cosas muy interesantes. A ver, si estamos pensando, si queremos ver cómo lo interno se expresa en lo externo, claro, podemos ver que hay órganos que justamente son algo así como la bisagra, aquellos que permiten expresar lo